y determinar muy claramente, ¿no?, los dos proyectos de nación que existen en el país, las dos visiones, la del viejo régimen, del neoliberalismo, enfocada a entregar los recursos y los bienes de la nación a manos de un oligopolio nacional e internacional, y la visión de la cuarta transformación, que es regresarle la dignidad al pueblo de México y sobre todo recuperar poco a poco la soberanía nacional que nos fueron quitando. Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día les llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente y a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Hoy tengo el agrado de platicar con Diego Alberto Hernández Gutiérrez. Él es secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y con él vamos a platicar, pues, sobre toda esta estrategia que lleva a cabo, por supuesto, el Comité Ejecutivo de este partido para, pues, difundir los pormenores y los beneficios de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está discutiéndose en este momento en la Cámara de Diputados. Acaban de terminar ya lo que fueron los foros de discusión de la propia reforma, y sobre esto vamos a platicar con él. Muchas gracias, Diego Alberto, por darnos este espacio. Sabemos que tu agenda es muy complicada en este momento, pero muchas gracias por el espacio, lo agradecemos infinitamente, y sobre todo para que nuestro público de la Jornada de Oriente sepa esto, acerca de este tema. No, pues muchísimas gracias, al contrario, Efraín, gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para que se siga difundiendo el tema de la reforma eléctrica, y sobre todo aplaudir que un medio tan importante como el de ustedes esté preocupado en difundir este ejercicio, no nada más en la parte política, sino lo que implica la reforma de fondo, abrir el debate, la discusión, porque lastimosamente pues los medios tradicionales siguen con el cerco informativo, ¿no? Pues, al final muchos de ellos son beneficiarios directos e indirectos de la reforma energética de 2013 de Peña Nieto, y pues agradecerles mucho el que se dé esta apertura, y saludos a ti y a todo el auditorio que nos sigue por las redes. Claro que sí, muchas gracias, Diego. Y bueno, pues presentamos a nuestro invitado. Él es, como ya le decía, secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Es licenciado en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco. Es fundador y consejero nacional de Morena. Fue asesor del Grupo Parlamentario de Morena en su primera legislatura y de la Asamblea Nacional del Ecuador. Formó parte también del cuerpo de ayudantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue coordinador operativo nacional de la consulta popular del juicio a expresidentes. Pues, Diego Alberto Hernández, muchas gracias de nueva cuenta. Quisiera iniciar esta entrevista con, bueno, pues a mediados de febrero, pues tuvimos aquí tu presencia en Puebla para encabezar la conformación del Frente Poblano en defensa de la reforma eléctrica, para apoyar y promover la propuesta del presidente que se está discutiendo en este momento en San Lázaro. ¿Qué balance puedes hacer de esta estrategia a nivel nacional después de que ya transcurrieron varias semanas y por supuesto que después de que también ya terminaron los foros de discusión que se hicieron en la Cámara de Diputados? ¿Qué nos puedes decir también de eso? ¿Qué balance tienes de tanto de la estrategia como de los foros? ¿Qué resultados arrojaron? Pues mira, por un lado el tema de los foros, hay que ser muy insistentes en que es la primera vez en la historia de este país que una reforma de este tipo se tiene foros de discusión donde realmente hay pluralidad y hay debate, ¿no? En
en sexenios anteriores se habían realizado supuestamente foros ciudadanos para echar a andar parte de las reformas estructurales entreguistas que impulsó el oscurantismo neoliberal, pero pues eran realmente puro parapeto, ¿no? Eran para cumplir con el requisito, darle como el tinte ciudadano y ya que fuera como cuchillo en mantequilla la aprobación, ¿no? Y justificar de esta forma las tropelías que nos hicieron y que le hicieron al pueblo de México. Entonces, foros, a diferencia de aquellos que organizaba el neoliberalismo, pues realmente, pues sí fueron de debate, ¿no? De discusión. Hubo por primera vez en la historia 50% de los participantes hablando a favor de la reforma y 50% hablando en contra de la reforma. Parte de lo que se rescata muchísimo es, a mí la verdad me sorprendió muy gratamente los posicionamientos de diferentes trabajadores de la CFE que hicieron una defensa férrea y sobre todo ajustada hacia el tema fundamental de esta reforma, que es el rescate y la recuperación de la soberanía energética y la soberanía nacional en su conjunto. Entonces, esta parte ayudó muchísimo a abrir y determinar muy claramente, ¿no? Los dos proyectos de nación que existen en el país, las dos visiones, la del viejo régimen, del neoliberalismo, enfocada a entregar los recursos y los bienes de la nación a manos de un oligopolio nacional e internacional, y la visión de la cuarta transformación, que es regresarle la dignidad al pueblo de México y sobre todo recuperar poco a poco la soberanía nacional que nos fueron quitando. Entonces, en este sentido, eso yo creo que es lo primero que se rescata. Obviamente, técnicamente ahí fue muy claro, ¿no? La oposición no tuvo argumentos para poder debatir el por qué no aprobar esta reforma. Todos sus argumentos fueron en torno a la preocupación que tienen por la probable fuga de capital que pudiera haber, la gran inversión que supuestamente hubo de las reformas del 2008 y 2013, ¿no? Energéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, pues técnicamente ahí están los datos, ¿no? La CFE fue muy clara, incluso sacó este dato de que al año en subsidios hacia las empresas se nos van aproximadamente 490,000 millones de pesos, ¿no? Para empresas como Oxxo, Bimbo, Walmart, muchas otras más, ¿no? Que al final son de esas empresas que siempre han estado en contra del presidente López Obrador, fueron partícipes directos de la guerra sucia desde el 2005 y hasta la fecha siguen siendo quienes controlan muchos de los medios de desinformación masiva y que están atacando constantemente al gobierno. Entonces, esa parte fue muy interesante. Desafortunadamente, muchos de estos empresarios pues no quisieron asistir, ni tampoco de los periodistas que defienden este viejo régimen. Fueron invitados, se les hizo la invitación formal y decidieron no participar. Pues por algo no decidieron participar, porque saben que la razón está del lado de esta reforma eléctrica, que esta es una reforma que va a beneficiar a más de 130 millones de mexicanas y mexicanos, no es nada más para un partido político, para un sector poblacional, esto nos va a impactar directamente a todas y a todos, incluyendo a los sectores empresariales, pero no los sectores que estaban acostumbrados a hacer negocio a costa del erario público, sino los empresarios de a pie, los que de veras producen trabajo en el país, ¿no? Un dato en este sentido es la importancia de garantizar que la CFE sea quien tenga la mayor parte de la generación de electricidad en el país, pues es el caso que nos pasó en Texas el año pasado, ¿no? Con el congelamiento de los ductos de gas. El cálculo que se hizo fue ninguna de las empresas que tenían las concesiones en los estados afectados, pues le entraron al quite para ver de qué forma se restablecía el servicio. ¿Por qué? Pues porque les implicaba una inversión millonaria, ¿no? Multimillonaria, y pues no estaban dispuestos a poner de su dinero para que la población y el empresariado pues no se viera afectado. Se calcula que en estos 3 días y medio de congelamiento de los ductos de gas, el sector empresarial perdió aproximadamente 54,000 millones de pesos, ¿no? Esto sumado a los 80,000 millones de pesos que tuvo que invertir la CFE para restablecer el servicio, insisto, en 3 días y medio, algo inédito, ¿no? Y que las empresas privadas no se metieron obviamente a esa situación, pues estamos hablando que en 3 días y medio el erario público perdió 135,000 millones de pesos, ¿no? 80,000 pesos, 80,000 millones de la CFE para restablecer el servicio y los 54,000 millones que perdió el sector empresarial. Entonces, también en este sentido, el garantizar y fortalecer a la CFE
con esta reforma, hasta el propio sector empresarial le va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque pues ya no van a tener estas cuestiones, estas pérdidas millonarias, y sobre todo una empresa pública que realmente está viendo por el pueblo de México, pues le va a entrar al quite sin ningún problema en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la discusión del Parlamento abierto estuvo genial, maravillosa, hubo de todo, ¿no? Ponentes de todo tipo, muy buenas propuestas, incluso del sector de comunidades indígenas, ¿no? Que decían, oigan, están viendo empresas estatales, empresas privadas, y dónde quedamos los pueblos originarios, ¿no? Las cooperativas, también que podemos generar electricidad. Apenas estuve en Milpalta hace un par de semanas en una asamblea, un foro que me invitaron. Ahí pues es una región nopalera por excelencia, ¿no? En el centro de aquí del país. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que van en este sentido, es que pobladores de ahí me dijeron que estaban tratando de desarrollar un proyecto para generar electricidad a partir de los residuos del nopal, ¿no? O sea, algo totalmente innovador, ¿no? Y totalmente ecológico, pero que como está la legislación actualmente, si quieren ellos hacer ese intento, pues casi casi se van a la cárcel, ¿no? Entonces que sería parte de los elementos que habría que cuidar, también rescatar a los pueblos originarios y que ellos también pueden ser generadores de electricidad, ¿no? No nada más dejarlo al sector privado o al sector estatal, sino también abrir la posibilidad hacia estos grupos de cooperativas y de pueblos originarios, ¿no? Entonces, este Parlamento yo creo que ayudó muchísimo, va a ayudar a abonar cosas que quizá no se tenían en el primer saque o en la propuesta inicial del presidente, obviamente que beneficie a la mayor parte de la población y sobre todo, pues que quede muy claro, ¿no? Que esto a lo que va es a quitarle esas concesiones leoninas que tuvieron, pues quienes ayudaron a Peña Nieto a comprar la presidencia de la República en 2013, ¿no? Entonces, este sería un primer balance que haría sobre los foros en específico. Ya en cuanto a la parte del Frente Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación y esta visita que hicimos a Puebla para conformar el capítulo Puebla, vamos muy bien. De hecho, estamos convocando para este sábado 19, en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera. Estamos convocando una nueva movilización nacional, como la que tuvimos el 17 de febrero. Vamos a repetirla. Ahorita estamos todavía viendo en cuántos municipios vamos a estar presentes. Lo que sí es un hecho es que en los 32 estados vamos a hacer una activación ese día. Acá en la Ciudad de México estaremos en el hemiciclo a Juárez en la tarde, con diferentes organizaciones sociales que se han ido sumando. En Puebla estarán, si no mal recuerdo, en la mañana, a las 10, 11 de la mañana, no recuerdo exactamente el horario, en el mero centro, ¿no? En la plaza principal. Entonces, esta es una acción y actividades que vamos a estar desarrollando permanentemente de aquí hasta que se apruebe primero en la Cámara de Diputados y después cuando pase al Senado de la República. Muy bien, pues seguimos platicando en esta emisión de Las Reporteras con Diego Alberto Hernández Gutiérrez, él es secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Después de los foros, ¿qué sigue, Diego? Sabemos que todavía la discusión todavía no se entra de lleno a la misma en la Cámara de Diputados. Entiendo que hay una postura todavía del PRI en el sentido de decir que prácticamente ellos son la bisagra, o de ellos depende que salga o no la iniciativa de reforma eléctrica. Y bueno, pues saber si hay condiciones para poder tener la reforma digamos, sin problemas, o se avecina una discusión álgida al interior de la Cámara de Diputados. Yo creo que se va a dar una discusión álgida ya en comisiones. Hasta donde tengo entendido, en teoría la próxima semana empezaría la discusión en Comisiones Unidas de puntos constitucionales y energía, ya para empezar a ver pues el dictamen con todos estos agregados que se hicieron recuperados del Parlamento abierto. Y seguramente será una discusión que se dará, sobre todo las y los diputados de la oposición pondrán las pestañas en el cielo, ¿no? Apenas hicimos un recuento y ahora de diputadas y diputados federales que en 2013 votaron a favor
de la reforma energética de Peña Nieto, pues hay más de 20, ¿no? De la oposición, entre que fueron senadoras y senadores y ahora son diputados y diputados federales, o que fueron diputadas federales y ahora volvieron a repetir. Entonces, esos de entrada, pues van a ser quienes seguramente se pondrán patas para arriba, ¿no? Como gato para defender algo que es indefendible y que va en contra de lo que la mayoría de la gente pide. Sin embargo, algo que hemos tenido claro desde un inicio es que como coalición, incluyendo al PT y al Verde, no nada más a Morena, pues estamos cortos de votos, eso es una realidad, ¿no? No lo podemos ocultar. El cálculo que se hacía es que aproximadamente faltaban un poco más de 50 votos en la Cámara de Diputados, 56 si no mal recuerdo, para que pues se pudiera dar esta mayoría calificada, ¿no? Las 2/3 que requiere al ser una reforma constitucional. Entonces, desde ese momento nosotros insistimos y por eso el despliegue a nivel nacional, tanto de nuestro grupo parlamentario como de los propios integrantes del movimiento y del partido, a realizar asambleas informativas en todos los rincones del país, ¿no? Porque justo sabemos que esta no es una reforma, como les decía hace rato, que sea del presidente nada más, o de Morena, o del PT, o del Verde. Esto es una reforma del pueblo y para el pueblo. Entonces, lo que tenemos que hacer y nuestra obligación es irle a informar a la ciudadanía los beneficios que va a tener esta reforma. Incluso en las asambleas que hemos tenido siempre pregunto, ¿no? Digo, a ver, ¿cuándo habían visto un diputado o diputada venir aquí en una asamblea pública a explicarles una iniciativa que van a votar en el Congreso? Pues eso es algo inédito en la historia del país. Entonces, ¿por qué lo podemos hacer? Porque tenemos la calidad moral para hacerlo y además porque sabemos que la razón está de nuestro lado. No es una iniciativa que vaya en contra del pueblo, sino al contrario, es para beneficiar a la gran mayoría del pueblo de México. Entonces, desde ese entonces hemos sostenido que esta reforma tiene que ser empujada por el pueblo. Si el pueblo no entiende y asume esta parte de los beneficios que va a traer y no logramos generar esta inercia de que la gente salga a respaldar esta reforma eléctrica, seguramente se nos complicará muchísimo más, independientemente de los avances que vayan teniendo nuestra bancada en San Lázaro, ya en corto, con los diferentes diputados y diputadas de otros partidos, pues tenemos que presionar desde la ciudadanía, ¿no? Que el propio pueblo, aunque no sean diputadas o diputados del movimiento, pues que salgan y les exijan el que se tiene que aprobar, sobre todo los diputados de oposición que ganaron por la vía uninominal, la población les tiene que exigir la aprobación de esta reforma. Entonces, por eso nos estamos desplegando en las calles, por eso estamos realizando estas asambleas informativas, porque para nosotros es el mejor mecanismo de presión que puede haber, el que el propio electorado sea el que le exija a su representante popular que actúe de forma responsable, de forma patriótica y que ayude a recuperar la soberanía nacional que nos quitaron durante muchos años, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos muy conscientes de que vamos caminando hacia allá, de que hay muy buenas condiciones, hay muy buen ánimo de la gente en las asambleas que hemos realizado y pues se tendrá que ver reflejado en muy poco tiempo en la decisión que se vaya a tomar en San Lázaro. Muy bien, Diego. Pues seguimos platicando con Diego Alberto Hernández Gutiérrez en esta emisión de Las Reporteras. Él es secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN de Morena. ¿Cómo explicarle a nuestro público la importancia de la reforma eléctrica? Ya hablabas un poco al principio de esta plática de los consorcios internacionales. Sabemos de los intereses que tienen metidos en México empresas como Iberdrola, como Naturgy, que en otros países como en España ya tienen el 90 o más del 90% del mercado de la energía eléctrica y que han provocado en particular en España un asunto de pobreza energética. ¿Cuál es el riesgo de que no se apruebe la reforma eléctrica propuesta por el presidente y explicarlo, digamos, en los términos más fáciles a nuestro público? ¿Cuál es la importancia de la reforma? Mira, lo asocio con un ejemplo de algo que está pasando ahorita en el país. Derivado del conflicto Ucrania-Rusia, se fueron a los cielos el precio del petróleo. Obviamente, por ende, al irse a las nubes el precio del petróleo, subió la gasolina en todo el mundo. ¿En qué país no subió el precio de la gasolina? En México. ¿Por qué situación? Por el rescate de la soberanía energética y esa visión que tuvo el presidente desde un inicio de empezar a rescatar las refinerías del país, empezar a remodelarlas, la compra de Deer Park, que ahora garantiza que México sea autosuficiente en diésel, nada más con lo que se
produce ahí, la construcción de Dos Bocas, que ya se entregará en julio de este año, ¿no? Y que seguramente a más tardar en un año ya lo veremos reflejado en el precio y en la reducción de los costos de la gasolina. ¿Cómo lo asocio en este sentido? Esta defensa y rescate de la soberanía energética en el tema petrolero, pues es lo que está garantizando que no se nos hayan ido a las nubes los precios de la canasta básica. Si sube el precio de la gasolina, pues por ende sube el precio de los productos básicos que consumimos. En el caso de la electricidad es de la misma forma, ¿no? Aquí la cuestión, si empieza a haber una crisis energética mundial y empieza a haber una nueva pelea por los recursos energéticos en el mundo, y si no somos soberanos y autosustentables en ese sentido, pues obviamente el que va a ver reflejado en su bolsillo va a ser el ciudadano de a pie, ¿no? Va a decir uno, pues ¿cómo me afecta a mí lo que está pasando en Rusia y en Ucrania? Pues de esa forma directa, ¿no? Te afecta en el bolsillo al incrementarse los precios con lo que se transporta todas las materias primas en el país, ¿no? Entonces, en el sector eléctrico es exactamente la misma situación, ¿no? Ya te ponía este ejemplo de las empresas que perdieron 54,000 millones de pesos en solamente 3 días y medio, pues obviamente pues los empresarios al verse afectados así, pues afectan directamente al trabajador, ¿no? Que está en sus empresas, pues, porque tiene que hacer reducción salarial, tiene que hacer ajustes, tiene que hacer una diversidad de situaciones. Entonces, de entrada, eso es una cuestión que ayuda muchísimo. Otro punto es lo que comentabas del sector del ejemplo español, eso es muy claro, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Nuestros recibos que nos llegan bimestralmente a nuestras casas. A mí ahora me llegó de 200 pesos este primer bimestre, 207 pesos, pero ahí viene un apartado que dice subsidio gubernamental, ¿no? Entonces, de subsidio eran un poquito más de 400 pesos, ¿no? ¿Cuál es lo que pasó en España? Que al ya no tener una empresa estatal que defina los precios de la luz, sino que se los dejan a las empresas privadas, pues a los privados no les interesa la población, lo que les interesa es ver de qué forma generan mayores ganancias para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En solamente un año incrementaron 300% el costo de la luz. Llevémoslo, que eso es lo que nos va a pasar en algún momento si no aprobamos esta reforma, porque como va la tendencia, de aquí al 2030, los privados ya tendrán el 85% del control del mercado y la CFE solamente el 15%. Es decir, ¿quién nos va a poner el precio? Pues los privados, no la empresa estatal, ¿no? Que está enfocada y dedicada a cuidar el dinero de la gente, ¿no? Entonces, bajo este esquema y bajo este ejemplo, supongamos que nos pasara algo similar en España, pues de entrada yo ya no pagaría 200 pesos, ya pagaría 600, porque ninguna empresa te va a dar el subsidio que te está dando el gobierno. Entonces ya no tienes empresa del Estado, pues Iberdrola yo no lo veo dándole el subsidio a ti o a mí, ¿no? Porque les caemos bien. Pues a ellos no les interesa, ¿no? Entonces ya nos van a cobrar el costo completo, ¿no? Entonces de entrada ya no pagaríamos 200, sino, bueno, yo ya no pagaría 200, sino 600 pesos. Y al cabo de un año, siguiendo ese mismo ejemplo de España, pues yo ya no acabaría pagando 600, sino que acabaría pagando 1,800 pesos, ¿no? El triple de lo que pagué al inicio del año. Ahora, eso en un caso mío aquí en la Ciudad de México. Ahora que estuve el fin de semana en Tabasco, una señora sacó con su recibo 3,000 pesos, imagínate, una señora muy humilde, ¿no? Que venía de una comunidad en Januta, 3,000 pesos de entrada, y decía subsidio casi 1,000 pesos, entonces imagínate, 4,000 pesos por 3, o sea, acabaría pagando en diciembre 12,000 pesos de luz, pues impagable totalmente, ¿no? Ni siquiera lo que gana. Y por el contrario, un Oxxo paga hasta 3 veces menos de lo que pagamos nosotros en nuestros hogares, ¿no? O sea, eso es algo totalmente injusto por donde se le vea. Entonces es otro elemento del por qué se tiene que aprobar. Obviamente, al ya no darle el subsidio de estos 490,000 millones de pesos a las empresas como Oxxo, Bimbo, Walmart, pues se va a tener que ver reflejado directamente en nuestro recibo bimestral. Si ya no se ve el subsidio al empresario, se le va a ir el subsidio al pueblo. Entonces eso va a permitir que haya un ajuste tarifario y que sean tarifas pagables, sobre todo, las que lleguemos. En otro punto, el elevar como derecho humano el acceso a la electricidad pues es fundamental, porque eso es lo que nos va a garantizar el que ninguna empresa pública o privada le pueda cortar el suministro de luz a una persona por falta de pago, ¿no? Es decir, en estos casos como Tabasco o el sureste, que en tiempos de verano, si no pones el aire acondicionado de plano, casi no puedes respirar, ¿no? Por la ola de calor que existe, pues ya no se van a tener que estar mordiendo las uñas, ¿no? Para ver si pagan el recibo de luz o comen al día siguiente. Entonces eso es algo que va a ayudar al pueblo y sobre todo a las clases más desfavorecidas, ¿no? Y en tercer lugar,
yo pongo siempre sobre la mesa el tema de la inversión de energías limpias, porque la oposición ha sido muy mentirosa en muchas cuestiones y en esto de las energías limpias es muy, muy engañoso, porque dicen que esta es una reforma regresiva, que casi si la aprobamos vamos a ser los causantes del cambio climático mundial, ¿no? Así lo están manejando, incluso hasta en videos que han ido circulando por grupos de WhatsApp, y eso tampoco es real, ¿no? Este año el gobierno de México va a empezar a hacer una inversión de más de 20,000 millones de pesos para recuperar las 14 hidroeléctricas y las 6 termoeléctricas propiedad de la CFE para empezar a garantizar la autosuficiencia eléctrica en este sentido. Se va a construir el parque solar más grande de toda Latinoamérica en Puerto Peñasco, Sonora. Acá en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, va a instalar la granja solar más grande para una ciudad en todo el mundo. Ni Nueva York, Chicago, Madrid, París, Londres, la ciudad que se les ocurra, van a tener un parque fotovoltaico como el que se va a instalar aquí en la Ciudad de México, en la central de Abastos. Y además, el tema del litio, que para mí siempre lo he señalado, es el tema nodal dentro de esta reforma, porque el litio es el metal específico que nos va a ayudar a hacer el recambio energético, ¿no? Pensando en una transición energética hacia las energías limpias, pensando, perdón, se me cortó un segundito, pensando en la transición energética hacia las energías limpias, el litio es el metal fundamental, porque a partir del litio es como se hacen las baterías de los coches eléctricos. Sin litio no podemos pensar en que existan los autos eléctricos. Y resulta que en México solamente hay 23 países de más de 230 con reservas comprobadas de litio en la actualidad. En México ocupamos el lugar número 10 de esas reservas. Entonces, por eso es fundamental el garantizar que sea una empresa pública del Estado la única facultada para hacer la explotación sustentable de este material, que ahora se le conoce como el oro blanco, como en su momento al petróleo se le conoció como el oro negro. Entonces, esta visión estadista que está teniendo ahora nuestro presidente fue lo mismo que hizo en su momento Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, garantizar que todos los ingresos que vinieran del petróleo se utilizaran para el bien público. Pues ahí se hicieron hospitales, escuelas, caminos, etcétera, y con todo lo que se robaron. Pues, ¿qué es lo que nos va a permitir y garantizar el recurso que ya no vamos a tener en algún momento por el petróleo, porque se va a acabar, eso es una realidad? Pues ahí va a estar el litio como el sustituto inmediato. Y tenemos aquí en México muchos especialistas calculan que la reserva de litio de Bacadehuachi, en la Sierra Alta de Sonora, es el yacimiento más grande de todo el mundo, ¿no? Aproximadamente 243 millones de toneladas, que si se explotan de forma sustentable, los cálculos dicen que duraría hasta 250 años, ¿no? Imagínate, ese solo yacimiento. Entonces, por eso es fundamental, incluso ya se han desatado hasta golpes de Estado en otros países, ¿no? Como el caso de Bolivia, por el tema de la guerra de litio y la importancia que va a tener a futuro. Entonces, garantizar que se quede en manos del pueblo de México, eso va a ser prioritario para las siguientes generaciones, porque de ahí es de donde vamos a financiar todo este esquema de protección social que va a dejar como herencia la cuarta transformación, pues se va a tener que sostener de algún lado y pues mucho de ese sostén va a ser a partir de los ingresos que tengamos de litio. Muy bien. ¿Por qué es necesario frenar el avance de las grandes transnacionales como Iberdrola y Naturgy en México? Vemos que sus intereses son enormes y hay toda una andanada con la intención de golpear políticamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entendemos que como una estrategia para evitar que pase esta reforma. ¿Cuál es la importancia de que no siga creciendo el porcentaje que manejan estas empresas privadas en México para el futuro de la electricidad en el país? Pues es justo esta parte, ¿no? O sea, el que siguen viendo los europeos como, no nada más a México, sino a toda América Latina como tierra de conquista, ¿no? Por los recursos naturales que tenemos, ahora sí que somos muy afortunados por haber nacido en esta tierra tan fértil que tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos agua, tenemos minerales, tenemos una serie de recursos naturales como no se encuentran en muchos países de todo el mundo, ¿no? Y esta guerra que están empezando, pues va en ese sentido, pues es la guerra por el control de los energéticos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro sobre también la hipocresía de la derecha y de la oposición acá en México que va en ese sentido. Emmanuel Macron, presidente francés,
derecha, ¿no? Conservador, pues hemos visto todas estas restricciones que puso durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Totalmente retrógradas y antidemocráticas y anticonstitucionales. Tiene ahorita en la empresa estatal de electricidad francesa, Electricité de France, el control del 70% del mercado. Y él anunció a finales del año pasado, principios de este año, que va este año por el 100% de la empresa estatal para tener el control de la electricidad. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión de soberanía nacional, pues porque así ya no vas a depender, ningún país del mundo te va a poder decir qué sí haces y qué no haces. Si tú controlas tus energéticos, al contrario, tú eres el que trae el sartén por el mango. Y pues Emmanuel Macron no es socialista, ni comunista, ni de izquierda, ni nada de eso. Simplemente es una persona que está muy clara en que se tienen que defender los recursos naturales de su pueblo para garantizar que Francia a futuro no lo tengan sometidos otros países. La derecha mexicana, pues es entreguista, ¿no? Es una derecha apátrida, ¿no? Antipatriota, que no le interesa nada a su país y muchísimo menos su pueblo. Lo único que les interesa es seguir generando ganancias en este sentido. Y que sobre todo están coludidos con estas empresas españolas, ¿no? Apenas el presidente hace unos días hacía la referencia a cuando fue los conservadores, no fue el presidente, miento, fue en un TikTok que vi por ahí el otro día de Taibo, de Paco Taibo, que decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre las y los conservadores que en 1864 fueron a rendirle pleitesía a Maximiliano para que viniera a rescatar a México, ¿no? De las garras de Benito Juárez, con la oposición del 2022, que está justamente con lo mismo, yendo con los extranjeros a rendirles pleitesía y que nos vengan a rescatar casi casi, ¿no? Mariana Gómez del Campo, que fue una de las que votó a favor de la reforma energética del 2013, pues obviamente la reforma de su tío, Felipe Calderón, ella era senadora de la República, ahora es diputada federal junto con su tía, Margarita Zavala, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Muy claro. Ellos son de los que pusieron las pestañas en el cielo por la carta que les dijo el presidente al Parlamento Europeo. No se metan en México, ya no somos territorio de conquista, o sea, ya cambien la página, ¿no? Estaban muy acostumbrados, muy mal acostumbrados a que aquí venían a enriquecerse a costas del pueblo y sobre todo, pues en contubernio con la clase política. Ya no son tiempos de eso, ya estamos en tiempos de transformación y en tiempos de recuperar la soberanía nacional. Entonces, en ese sentido, decirlo muy claro, ¿no? Estas empresas se les respetarán parte de los contratos que todavía tienen, ¿no? Establecidos ahí, eso lo ha dicho el presidente, pero se tendrá que hacer una revisión, porque ya no pueden ser esos contratos en donde tenían unas ganancias de 500, 600% y el Estado mexicano pues se quedaba a la deriva, ¿no? Entonces se tendrán que ajustar, que ganen lo justo, no que sea esta voracidad imperante durante todo el régimen neoliberal, ¿no? Muy bien, Diego. Pues nuestro tiempo es corto, lamentablemente, en este espacio. Sabemos que también estás muy apretado en tu agenda. Nos gustaría conocer un mensaje final de tu parte y muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en este espacio que está abierto para cuando gustes regresar. Estamos a la orden y muchísimas gracias. Pues algo muy corto, claro, contundente. Diputada y diputado que no vote a favor de esta reforma eléctrica va a estar traicionando al pueblo y va a estar traicionando a la patria. Y algo que nunca se nos puede olvidar como mexicanas y mexicanos es que la patria no se vende, se ama y se defiende, porque la patria es primero. Y muchas gracias Muchas, por la invitación a este espacio, Efraín. no, hombre, muchas gracias a ti, Diego Alberto Hernández Gutiérrez, y a nuestro público de las reporteras. Muchas gracias por estar atentos a esta emisión. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos.